Pasados varios días de que Ozzy Osbourne abandonó este mundo, se abren otras puertas de conversación para ver en él el símbolo, la capacidad de convocatoria que tenía y también un examen de conciencia social y del mundo. En este video todo comienza con Ozzy Osbourne, que no solo se casó con Sharon Arden, hija del temido magnate judío Don Arden, en 1982. Fue acogido por una familia judía en sus años más oscuros. Cuando su adicción a las drogas y el alcohol casi lo matan en los años 80, fue la red de apoyo, ciertamente, de Sharon y su manejo implacable de toda su carrera a partir de ahí, la que lo salvó. Ozzy entonces se convirtió en un honorary Jew, es decir, un judío honorario, como él mismo bromeaba, por aquí y por allá diciendo que estaba aceptado, celebrando así Hanukkah y Pascua con sus hijos. Charlie Brown. Pero su vínculo con Israel fue emocional, no ideológico. Uno podría pensar esto con frases como la siguiente: amo a Israel porque es la tierra de mi familia, no por sus gobiernos. Esto lo dijo en 2018. Pero vámonos un poco más atrás. La carrera de Ozzy entre caos y redención. Todo comienza obviamente con Black Sabbath y el nacimiento del heavy metal. Junto con Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, Ozzy Osbourne ayudó a definir el sonido del metal. Es algo que se ha estado repitiendo, que es una verdad también totalmente cierta, valga la redundancia, con álbumes como Paranoid del 70, donde canciones como War Pigs, una crítica feroz a la maquinaria bélica, y Iron Man se convirtieron en himnos de toda la historia. La ironía en todo esto es que aunque War Pigs condenaba la guerra, ciertamente en toda su letra, décadas después Ozzy evitaría aplicar esa misma crítica al Estado de Israel. Sigue avanzando su carrera y llegamos, después de ser expulsado de Black Sabbath en el 79, de su banda prometida, por esta adicción que estaba manejando pues de casi todas las sustancias habidas por haber. Y Ozzy empieza en solitario con Blizzard of Oz, donde tenemos temas clasiquísimos como Crazy Train, con su icónico riff del Randy Rhoads, y Mr. Crawling. Y aquí estamos con la leyenda, hay que recuperarlo. También esto es cierto de Ozzy Osbourne. Pero también en este disco, el primero solitario de Ozzy, hubo escándalos, hubo contradicciones, porque mientras cantaba Suicide Solution, que incita de alguna manera en algunas lecturas a acabar con tu propia vida, estaba donando millones a fundaciones de salud mental. El vuelco llega con el programa de televisión, ahí por el 2002, en el 2005, un reality show en MTV que lo humaniza, lo muestra, lo exhibe, mostrando un padre disléxico, adicto a la televisión y que es muy leal a su familia. Fue aquí donde su identidad como judío honorario se hizo pública. Los últimos años, la recta final de la vida de Ozzy, están rodeados por el dolor y el legado. Esto a partir del 2000 hasta el 2023, vamos a tocar en este momento, empezó a ser afectado por el Parkinson y múltiples cirugías y siguió grabando hasta el 2022 con el disco Patient Number 9, donde colaboró incluso con Jeff Beck y Eric Clapton todavía. También aquí hay una colaboración con el mismísimo Tommy Iommi, que pareció estar reflexionando. La canción se llama Degradation Rules, ¿no? Las reglas de la degradación, que está por aquí ya marcando una reflexión sobre su propia mortalidad. Estamos en la recta final de Ozzy. Sin embargo, entre su música y su postura política, hay que preguntarse una y otra vez, como el ícono que fue Ozzy y que sigue siendo, si hay coherencia o más contradicción. Porque podemos comparar varias canciones con el mensaje social que proponía, principalmente War Pigs, y verlo ante el silencio de lo que está sucediendo lamentablemente en Palestina, en la Franja de Gaza. En la canción de War Pigs, por ejemplo, dice que los generales mandan las masas, ¿no?, a combatir como si fueran unas brujas que controlan estas magias negras a lo lejos. También una condena constante War Pigs en todo momento. En otra canción, por ejemplo, Shot in the Dark, del 86, dice: ¿quién puede negar, quién negará que vivimos en un mundo violento? Pero no hace la denuncia de lo que está pasando también en otras partes del mundo. Y en otra canción, por ejemplo, Gets Me Through, dice: yo soy la persona que soy, no soy el anticristo, tampoco soy Iron Man, pero algo de la humanidad que queda ahí repartida no la extiende a todos. De nuevo hay como una especie de favoritismo. En todo esto vamos a ir viendo que hay una constante preferencia por callar ciertas cosas y por favorecer otras. Por ejemplo, el momento más evidente de esto es que en 2010 tocó en Tel Aviv, pese a las presiones que había de boicot, de no invertir y no seguir a los artistas que se presentaran en el Estado de Israel, declarando en ese momento: Tom York, los artistas no somos políticos, si dejamos de tocar en cada país con conflictos, no actuaríamos en ningún lado. Esa es la cita que dijo Ozzy Osbourne en ese momento, que es, por otro lado, muy atinada para sus propios objetivos, ¿no? Hay que verlo en los dos sentidos, como ícono y también como alguien que puede ser criticado públicamente. Por otro lado,
Otro momento donde Ozzy dejó bien claro su defensa, en este caso no de Israel, sino de evitar el odio hacia los judíos, fue cuando Kanye West intentó meter un pedazo de su canción en vivo, me parece que ahí está escrito de Iron Man, pero que se negó absolutamente, como ustedes pueden ver en la traducción aquí inmediata que están viendo en la pantalla, porque dice, si hace esas declaraciones, jamás va a usar mi música. Se negó absolutamente. Eso también creo que puede ser bastante aceptable, ¿no? Considerar que tu música no llegue a ciertos artistas por ciertas declaraciones, pero creo que ahí como que estamos callando ciertas cosas de nuevo. Y en 2023, cuando sucedió el ataque de Hamas el 7 de octubre, publicó en Instagram: los judíos son mi familia, esto es terror, no resistencia. Frente a estas declaraciones está el silencio incómodo de que en 2014 y 2021 guardó silencio durante las guerras que se desarrollaban, o más bien los ataques que caían sobre Gaza, pese a que artistas como alguien que puede ser muy mala persona, pero tener ideas claras de qué tienes que manifestar cuando alguien estás viendo que es débil, que es Roger Waters de Pink Floyd, y lo acusaron a Ozzy Osbourne de ignorar este genocidio. Cuando también llegó 2016 y peregrinó al Muro de los Lamentos, rechazó las invitaciones que le hicieron las ONGs para conocer Ramallah, ¿no? Por el lado palestino de Cisjordania. Y él dijo en ese momento: no voy a lugares donde mi seguridad peligre. Y por último, quizás como un clavo que lo encierre en este silencio o en esta negación, es que firmó cartas contra el sesgo anti-israelí que se desarrollaba según ellos y los que firmaban en el 2023, pero no cuestionó la expansión de los asentamientos por parte de los israelíes más radicales y ortodoxos que están buscando dominar directamente las tierras que no les pertenecen. Entonces, en este video de Radio Locura, también para reflexionar de estos íconos que se han consolidado, que ciertamente, como ustedes lo han visto en múltiples videos, múltiples publicaciones, son íconos musicales, han marcado épocas, han marcado vibras, ¿no? Han marcado maneras de conectar, también tienen ciertas actitudes que podemos criticar, no solo en Ozzy, pero sí con el caso de Ozzy como algo reciente, lamentable pérdida, pero también como un análisis global de qué puedes decir, qué puedes callar en estos medios, también en la música. Esto entonces está en el posicionamiento entre la hipocresía o la humanidad. Ozzy vivió en carne propia la discriminación. De niño lo juzgaban mucho por su dislexia, le llamaban retardado, ¿no? Y además de adulto se le juzgó varias veces por eso de ser satánico, aunque era más bien una cuestión teatral. Quizás por esto defendió a los judíos con mucha furia, pero no supo entender más allá y proyectar más allá esa empatía. Por lo menos lo que podemos revisar hasta el momento, él mismo había vivido esto en carne propia, pero la familia a lo mejor ganó más la imposición, quizás puntos ciegos también de las celebridades, en ese sentido, que no se toman el tiempo y tampoco tienen la intención de ampliar el panorama, cosa que nosotros sí podemos hacer, no solo como fans, sino como seres humanos. Y bueno, esto es cierto. Ozzy murió recientemente sin aclarar si su apoyo a Israel puntualmente, explícitamente era incondicional o solo un acto, como estaba adelantando, de lealtad familiar. Pero su música, al menos, sigue cuestionando el poder. En estas canciones referenciamos completamente a War Pigs, incluso cuando él dejó de hacerlo, en su día a día, en su cotidianidad. Y entonces nos quedamos con un ídolo, un mito fracturado, como todos los mitos de las celebridades, porque Ozzy, en pocas palabras, fue un hombre de contrastes. Rebelde, que desafió censuras, pero evitó criticar a Israel, en ese sentido claro, en sus presentaciones, en sus convocatorias. El adicto también, que sobrevivió a todo, menos a su propia mortalidad, lógicamente. Y el artista, cuyas canciones condenaban la guerra en muchos casos, ¿no? Que buscaban empatía, asimilación, reconocimiento, pero cuyo activismo fue selectivo. Puntualmente esa diferenciación. Él mismo lo declara en un libro. Nunca fui un héroe, solo un tipo que amaba la música y cometió errores. Y quizá en esa honestidad, en esta cita, en esta honestidad por supuesto imperfecta, reside su verdadero legado. Y que nosotros tenemos que tomarlo, examinarlo, cuestionarlo, seguir revisando su música también, por supuesto que sí, que es su principal labor, pero también ver estos sesgos, estas cegueras de muchas celebridades que incluso en el posicionamiento más verdadero de lo lograste, viviste de la música, te cierras a otras perspectivas también que son muy evidentes, pero hay todo un aparato que lo niega. Desde Radio Locura les invitamos a que de todas las celebridades, de todos los artistas que ustedes valoran su trabajo, que les importa lo que están dejando como mensaje, como arte, se pregunten de qué otra cosa estarán pensando, quizás en cuestiones políticas si ha quedado muy claro o no, hasta qué punto pueden seguir todo su ejemplo o simplemente valorar lo que está bien y ampliar nosotros el panorama, con crítica,
con cosas claras, y aunque haya censura de ciertas palabras en esta plataforma, sentir justamente, humanamente, la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, por supuesto en la Franja de Gaza, pero en cualquier conflicto humano, armamentístico o de conductas, por supuesto. Entonces, ¿fue Ozzy un aliado incompleto? Sí. ¿Fue coherente? De vez en cuando. ¿Siguió siendo relevante? Por lo menos en la música, hasta el final, como lo vimos en el último concierto que celebró hace no mucho, todos lo vimos, o al menos nos enteramos, con unos reels, unos TikToks, al momento. Y desde Radio Locura, revisen a sus artistas, consideren ustedes también cuestionarse cómo están posicionados ante la realidad del mundo, ya sea guerra, paz o supuesta paz, y infórmense, no dejen de hacerlo, compartan este video, pongan en los comentarios qué tanto ven esto claro, qué tanto está sesgado o qué tan patentemente hay un control de la opinión pública. Palestina libre.